La lluvia azotaba las ventanas de la mansión en Las Lomas como si el cielo mismo llorara por Valeria. Alejandro Herrera se despertó de golpe, el corazón latiéndole como un tambor enloquecido, atraído por los sollozos ahogados de Ana y Sofía en la habitación contigua. Al irrumpir en la penumbra, vio a una mujer desconocida acunando a sus hijas gemelas, susurrando una canción de cuna que hacía años no escuchaba. La misma que Valeria solía cantarles antes de que el accidente la arrancara de sus vidas. «¿Quién diablos eres tú?», espetó Alejandro, su voz un trueno ronco que cortaba el aire cargado de humedad. La mujer levantó la vista, sus ojos oscuros brillando bajo la luz tenue de la lámpara de noche, y sonrió con una calma que lo desarmó. «Soy Dalia, la niñera que mandaron de la agencia. Las niñas necesitaban paz esta noche». Alejandro se quedó paralizado, el sudor frío recorriendo su espalda. Las Lomas era un barrio de opulencia en Ciudad de México, donde las mansiones como la suya se erguían como fortalezas contra el caos de la ciudad abajo. Pero esa noche la intrusa había burlado la seguridad. Ana y Sofía, de 6 años, se aferraban a ella como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Hacía meses que no dormían sin lágrimas, desde que el coche de Valeria se estrelló en esa carretera maldita cerca de Puebla. Él, el millonario inmobiliario que construía imperios de concreto, no había podido reconstruir el suyo propio. Sus hijas lo miraban ahora con ojos suplicantes y por primera vez en mucho tiempo no lloraban. Dalia se levantó con gracia felina, acomodando las cobijas sobre las niñas. «No quise asustarlos, señor Herrera. La agencia me envió porque usted pidió ayuda urgente. Las oí llorar desde el pasillo y no pude resistirme». Su voz tenía un acento suave, casi musical, como el de las mujeres de los pueblos del interior, pero con un matiz que le recordaba a Valeria. Alejandro frunció el ceño, su instinto de hombre de negocios alertándolo. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué olía a jazmín, el perfume favorito de su esposa? «Sal de aquí ahora mismo», ordenó él, avanzando un paso, pero Ana murmuró dormida: «Mami, quédate». El mundo se tambaleó. Alejandro sintió un nudo en la garganta, como si el fantasma de Valeria hubiera regresado para atormentarlo. Se acercó a la cama, tocando la frente de Sofía, que sonreía en sueños. ¿Cómo era posible? Las noches en esta casa eran un infierno de pesadillas, de niñas gritando por su madre perdida. Y ahora, esta extraña las había calmado en minutos. Dalia no se movió, su mirada fija en él. «Las niñas han sufrido mucho. Yo solo quiero ayudar. Déjeme intentarlo, por favor». Había algo en su tono, una súplica velada que lo hizo dudar. Alejandro recordó la llamada a la agencia esa tarde, desesperado después de otra noche en vela. Sí, había pedido una niñera, pero no esperaba a alguien como ella. Joven, con el cabello negro cayendo en ondas sobre sus hombros, vestida con un suéter simple que contrastaba con el lujo de la habitación. Fuera, el trueno retumbó y la luz parpadeó. Él se pasó una mano por el rostro, exhausto. Los últimos 6 meses habían sido un borrón de reuniones interminables en sus oficinas del centro histórico, donde negociaba terrenos en las afueras de la ciudad, ignorando el vacío en casa. Valeria había sido su ancla, la mujer que equilibraba su ambición con calidez familiar. El accidente, un choque en la lluvia, decían las autoridades. Pero él sabía la verdad. Esa noche habían discutido por teléfono. Ella salió furiosa y nunca regresó. «¿Cómo las calmaste tan rápido?», preguntó, su voz bajando a un susurro para no despertarlas. Dalia se encogió de hombros, pero sus ojos se nublaron por un segundo. «Tengo un don con los niños. Quizás porque yo también perdí algo importante». La frase quedó colgando, cargada de misterio. Alejandro sintió un escalofrío. «¿Qué perdiste?», quiso preguntar, pero se contuvo. En México, las historias de pérdida eran comunes.
familias rotas por la violencia, la pobreza o simples tragedias como la suya. Las Lomas era un oasis, pero abajo, en las colonias populares, la vida era un combate diario. Se sentaron en el pasillo bajo la luz amarilla de un candil antiguo. Dalia sacó una taza de té de la cocina. ¿Cómo sabía dónde estaba todo? Y se la ofreció. Tome, le ayudará a dormir. Él la aceptó, sus dedos rozando los de ella accidentalmente. Un chispazo, como electricidad estática. No confío en ti, admitió, pero bebió anyway. Ella rió suavemente, un sonido que llenó el silencio opresivo de la casa. Nadie confía en extraños en esta ciudad, señor. Pero mire a sus hijas, duermen como ángeles. ¿No vale la pena el riesgo? Alejandro miró hacia la puerta entreabierta. Ana y Sofía respiraban tranquilas, sus caritas relajadas. Por un momento, el peso en su pecho se aligeró, pero entonces notó el collar en el cuello de Dalia, una cadena plateada con un colgante en forma de corazón, idéntico al que Valeria llevaba siempre. Su pulso se aceleró. ¿De dónde sacaste eso? De Manded, señalando con dedo tembloroso. Ella tocó el colgante instintivamente, su expresión cambiando a una de sorpresa fingida. Es solo un recuerdo. ¿Por qué? Pero sus ojos decían más. Un secreto acechando en las sombras. Alejandro se levantó. El té olvidado. Mañana te vas al amanecer. No quiero misterios en mi casa. Dalia asintió, pero mientras se alejaba por el pasillo murmuró. Los misterios ya están aquí, señor Herrera. Solo hay que decidir si enfrentarlos o huir. Él regresó a su habitación, el insomnio regresando como un viejo enemigo. Se tumbó en la cama king size, rodeado de fotos de Valeria, sonriente en la playa de Cancún, abrazando a las gemelas recién nacidas. ¿Quién era Dalia realmente? La agencia confirmaría por la mañana, pero algo en su presencia lo inquietaba. Fuera, la lluvia amainaba, dejando un silencio pesado. Alejandro cerró los ojos, pero en su mente la canción de cuna seguía resonando, trayendo recuerdos de Valeria cantando bajo la luna en su patio. Al día siguiente, el sol se filtraba por las cortinas cuando las risas lo despertaron. Bajó las escaleras a trompicones, encontrando a Dalia en la cocina, preparando chilaquiles con las niñas. Ana y Sofía reían, untando salsa en sus platos. «Papá, Dalia nos contó un cuento de fantasmas buenos», dijo Sofía, sus ojos brillantes. Alejandro se detuvo en la puerta, el aroma a cilantro y chile llenando el aire. Hacía meses que no olía a hogar. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó, pero su tono era menos áspero. Dalia sirvió un plato para él. «Porque las niñas me pidieron que me quede. Y usted necesita ayuda, aunque no lo admita». Él se sentó, probando la comida, deliciosa, como la de Valeria. La duda crecía, pero también una esperanza traicionera. Y si ella era la respuesta a sus plegarias, pasaron el día en tensión. Alejandro trabajó en su estudio, llamando a la agencia. Sí, Dalia era la enviada. Pero algo no cuadraba. Observándola desde la ventana, vio cómo jugaba con las niñas en el jardín, sus movimientos gráciles, su risa contagiosa. Ana le trenzaba el cabello, Sofía le mostraba dibujos. Por la tarde, cuando las niñas siestearon, Dalia se acercó a él en el porche. «Sé que me desconfía. ¿Quiere que le cuente mi historia?» «No», mintió él, pero sus ojos la traicionaron. Ella suspiró, mirando el horizonte donde las torres de Polanco se elevaban. «Vengo de Puebla. Perdí a mi familia en un accidente. Por eso entiendo el dolor de las niñas. Puebla, el mismo lugar donde Valeria murió». Alejandro sintió un frío en el estómago. «¿Qué accidente?» Dalia evadió la mirada. «Uno que me cambió para siempre. Pero ahora solo quiero sanar». La conversación se cortó cuando las niñas despertaron, demandando atención. El resto del día transcurrió en una falsa normalidad. Cena juntos, cuentos antes de dormir. Pero esa noche, Alejandro no pudo dormir.
Revisó sus cosas en secreto, encontrando una identificación. Dalia Ramírez, de Puebla. Y en su bolso, una foto arrugada de un coche destrozado. El descubrimiento lo dejó helado. ¿Coincidencia? Se confrontó a ella en la oscuridad de la sala. Dime la verdad, ¿qué haces aquí realmente? Dalia lo miró, lágrimas asomando. Estoy aquí para curar lo que rompí, aunque me cueste todo. Sus palabras fueron un puñal, pero antes de que él pudiera reaccionar, se alejó en la lluvia que había regresado, dejando la puerta entreabierta. Alejandro se quedó solo, el eco de sus pasos resonando en la mansión vacía. ¿Curar lo que rompí? El misterio se cernía como una niebla, y por primera vez sintió que el pasado no estaba muerto, sino acechando en las sombras. El misterio colgaba en el aire como el humo de un cigarro olvidado, mientras Alejandro se hundía en el sofá de la sala, la foto arrugada del coche destrozado, temblando en su mano. El pasado acechaba, sí, pero la mañana trajo un sol implacable que iluminaba las lomas con una falsa promesa de normalidad. Las risas de Ana y Sofía lo sacaron de su trance. Bajó las escaleras y las encontró en la entrada, abrazando a Dalia como si nunca se hubiera ido. Dalia volvió. «Papá», exclamó Sofía, sus ojos brillando con una alegría que él no recordaba ver desde antes del accidente. Dalia estaba allí, con una sonrisa tímida, sosteniendo una bolsa de pan dulce fresco del mercado local. «No pude irme sin despedirme de ellas», dijo, su voz suave como el viento en los cerros de Puebla. Alejandro la miró fijamente, el nudo de la noche anterior aún apretado en su pecho. «¿Curar lo que rompí?» Las palabras resonaban, pero las niñas tiraban de su falda, rogando. «Por favor, papá, déjala quedarse. Es como mami». El corazón de él se estrujó. Mami. La palabra prohibida en esta casa desde hace meses, con un suspiro resignado, asintió. «Prueba un día más, pero te vigilaré». La casa cobró vida con la presencia de Dalia. Ella preparó el desayuno. Huevos rancheros con tortillas calientes, el aroma a comino y cebolla llenando el aire, recordándole a Alejandro las mañanas perezosas con Valeria. Las niñas devoraban la comida, charlando animadamente sobre sueños de princesas y dragones. Dalia las escuchaba con atención genuina, sus risas uniéndose a las de ellas. Alejandro observaba desde la puerta de su estudio, fingiendo revisar correos de su imperio inmobiliario, proyectos en Santa Fe y Polanco que lo mantenían ocupado, lejos del vacío emocional. Pero la duda lo carcomía. Mientras Dalia llevaba a las niñas al jardín, él se escabulló a su habitación temporal en el ala de servicio. La puerta crujió al abrirse, revelando una maleta simple y ropa doblada con precisión. Sus dedos hurgaron en los bolsillos, encontrando una identificación. Dalia Ramírez, nacida en Puebla. Puebla, el infierno donde Valeria había chocado esa noche lluviosa. Un escalofrío lo recorrió. ¿Coincidencia? Siguió buscando, y allí estaba. Un recorte de periódico amarillento sobre un accidente en la carretera federal. 2 coches involucrados. Una mujer muerta. El suyo. Un ruido lo alertó. Dalia entraba, con una bandeja de jugo. Sus ojos se agrandaron al verlo con el recorte en mano. «Señor Herrera». Eso no es de su incumbencia. Su voz era un susurro tenso, pero él la acorraló contra la pared. «¿Qué hacías en Puebla esa noche? ¿Por qué tienes esto?» Ella tragó saliva, sus manos temblando ligeramente. «Mis secretos podrían matarlo, señor. No los desentierre». La frase fue un golpe bajo, cargada de advertencia y dolor. Alejandro la soltó, retrocediendo como si quemara. ¿Matarlo? ¿Qué sabía ella? El resto del día transcurrió en una danza incómoda. Dalia jugaba con las niñas en el patio, construyendo castillos de arena con tierra traída de quién sabe dónde, un toque humilde en medio del lujo. Ana le pedía historias de Puebla. «Cuéntanos de las montañas mágicas, Dalia».
Ella narraba con voz hipnótica, de volcanes dormidos y espíritus guardianes, pero sus ojos se desviaban hacia Alejandro cuando él pasaba cerca, vigilante. Él fingía trabajar, pero su mente divagaba a esa noche fatal, la llamada con Valeria, sus palabras hirientes sobre su obsesión con el trabajo. «Me ahogas, Alejandro. Necesito aire», había gritado ella antes de colgar y salir en el coche. Horas después, la policía llamó. Culpa. Siempre la culpa. Por la tarde, mientras las niñas pintaban en la terraza, Dalia preparó leche caliente para ellas. Alejandro la vio verter la canela exactamente como Valeria, un pellizco extra para Sofía, que odiaba el sabor simple. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, apareciendo a su lado. Ella se encogió de hombros, pero su sonrisa era forzada. «Las niñas me lo dijeron ayer. Soy buena escuchando». «Mentira», pensó él. Las gemelas nunca hablaban de detalles así. La tensión crecía, como el tráfico en hora pico en el periférico. Cena fue un asunto familiar forzado. Tacos de carnitas, Dalia sirviendo con manos hábiles. Las niñas charlaban sin parar. «Dalia nos enseñó a bailar cumbia, papá». Él forzó una sonrisa, pero sus ojos no dejaban de escrutar a la niñera. Después, mientras acostaba a las niñas, Sofía murmuró: «Dalia es como una mamá nueva». Alejandro sintió un puño en el estómago. No, no lo era. Valeria era irreemplazable, con su risa contagiosa y su forma de abrazar que curaba todo. Esa noche, solo en su estudio, Alejandro llamó a un contacto en la policía de Puebla. «Investiga a Dalia Ramírez. Cualquier conexión con accidentes». El amigo prometió resultados pronto. Mientras colgaba, Dalia apareció en la puerta, con una taza de té. «No podrá dormir con tanta duda», dijo, ofreciéndola. Él la tomó, pero la miró fijamente. «¿Qué rompió usted, Dalia? Dígamelo». Ella negó con la cabeza, lágrimas asomando. «No aún. Las niñas me necesitan y usted también». Se sentó frente a él, el silencio pesando como el smog sobre la ciudad. «Vengo de un barrio pobre en Puebla, señor. La vida allí es dura. Padres trabajando en maquiladoras, niños solos. Perdí a mi hermana en un choque similar. Por eso entiendo su dolor». Alejandro sintió un atisbo de empatía, pero la duda persistía. ¿Hermana o algo más? Recordó el flashback. Valeria gritando al teléfono, el sonido de la lluvia, el impacto imaginado. ¿Y si Dalia estaba involucrada? La conversación se extendió, Dalia revelando pedazos, su llegada a la ciudad buscando redención, el trabajo en agencias de niñeras para sobrevivir. «En México, las mujeres como yo luchamos por un lugar. Usted, con su dinero, no lo entiende». Él se bristó. «Mi dinero no compró de vuelta a mi esposa. Ella tocó su mano brevemente. Lo sé. Pero el perdón sí puede comprar paz». Las horas pasaron en confidencias a medias. Alejandro se abrió un poco sobre su infancia en un barrio modesto de la Ciudad de México, subiendo a base de astucia en el mundo inmobiliario, casándose con Valeria por amor puro. «Ella me salvó de mí mismo», admitió. Dalia asintió, sus ojos nublados. «A veces salvamos a otros para salvarnos». Pero el clímax llegó al amanecer. Alejandro, incapaz de dormir, bajó a la cocina y encontró a Dalia sola, llorando sobre una foto, la misma del accidente. La confrontó. «¿Eras tú, en el otro coche?». Ella se giró, pálida. «No, no es lo que piensa», pero evadió, huyendo a su habitación. Él la siguió, exigiendo respuestas, pero las niñas despertaron, irrumpiendo. Ana corrió a Dalia, abrazándola. «Mami Dalia, no llores». «Mami». La palabra explotó en el aire. Alejandro se congeló, el shock atravesándolo como un rayo. «Mami», las niñas la veían así ya. La duda se convertía en tormenta, y el secreto de Dalia parecía a punto de estallar. El shock de las palabras de Ana, «Mami Dalia», reverberaba en el aire como un eco interminable, dejando a Alejandro inmóvil en el umbral de la habitación.
La tormenta de dudas se había desatado por completo, y mientras Dalia acunaba a la niña con ternura fingida o real, ya no sabía. Él sintió el mundo inclinarse. Las gemelas volvieron a sus juegos matutinos, ajenas al caos interno de su padre. Pero Alejandro no podía ignorarlo más. Esa mañana, en su estudio con vistas al bullicio de Reforma abajo, marcó el número de un viejo contacto. Un detective privado que había usado en tratos inmobiliarios turbios. Investiga a Dalia Ramírez. Todo. Pasado, familia, conexiones en Puebla. Y rápido. El día transcurrió en una normalidad asfixiante. Dalia llevaba a las niñas al parque cercano en Las Lomas, donde los árboles frondosos contrastaban con el smog distante de la ciudad. Ana y Sofía corrían entre juegos, riendo con esa inocencia que él había perdido. Dalia las vigilaba, su falda ondeando al viento, pero Alejandro la seguía a distancia, oculto tras gafas oscuras. ¿Quién era ella realmente? La empatía de la noche anterior se había evaporado, reemplazada por una ira sorda. Recordaba el accidente. El informe policial mencionaba un segundo vehículo, pero nunca identificaron al conductor. Y sí, por la tarde, el detective llamó. Señor Herrera, Dalia Ramírez, nacida en un pueblo pobre de Puebla. Trabajó en fábricas textiles hasta hace un año. Hay un registro de accidente vehicular en la misma carretera donde murió su esposa. Ella estaba involucrada, pero huyó de la escena. No hay cargos formales, pero testigos hablan de una mujer joven al volante. Alejandro colgó, el teléfono resbalando de su mano sudorosa. Involucrada. La palabra lo golpeó como un puñetazo. Corrió a la cocina, donde Dalia preparaba mole poblano, el plato favorito de Valeria. ¿Cómo demonios sabía eso? Las niñas comían en la mesa, charlando sobre mariposas. Tenemos que hablar. Ahora, murmuró él, arrastrándola al pasillo. Ella limpió sus manos en el delantal, sus ojos evasivos. No aquí, señor. Las niñas. Pero él la ignoró, cerrando la puerta del estudio. Puebla, el accidente. Eras tú, ¿verdad? Dalia palideció, retrocediendo contra la pared de libros antiguos. No es tan simple. Por favor, déjeme explicar. Su voz temblaba, un acento más marcado ahora, como si el estrés desenterrara sus raíces humildes. Se sentaron, el silencio pesado como el tráfico en el viaducto. Dalia comenzó a hablar, entrecortada. Esa noche llovía a cántaros. Yo volvía de visitar a mi hermana enferma en Cholula. El camino era traicionero, resbaloso. Vi luces adelante y luego el impacto. Sus ojos se llenaron de lágrimas y Alejandro notó por primera vez la cicatriz en su mano derecha, una línea irregular como de vidrio roto, igual a las descripciones del choque. Él extendió la mano instintivamente, tocándola. Esto del accidente. Ella retiró la mano bruscamente. Sí. Me corté al salir del coche. Estaba aterrorizada, señor. Huí, ¿por qué? Porque no tenía seguro ni dinero para abogados. En México, para gente como yo, un error así te entierra viva. Alejandro sintió un remolino interno, rabia contra ella, pero también un eco de su propia culpa. Esa noche, él y Valeria habían discutido por su ausencia constante en reuniones con inversionistas extranjeros. «Eres un fantasma en esta casa», le había gritado ella, y salió al volante, furiosa. ¿Y si Dalia era solo el catalizador de su propio error? No eres la enemiga, ¿verdad? Eres víctima de ti misma, dijo él, parafraseando sus pensamientos. Dalia lo miró, sorprendida. Exacto. No quise herir a nadie, pero cuando supe de Valeria, de las niñas, vine a reparar lo irreparable. La confesión parcial lo dejó aturdido. Flashbacks lo asaltaron. Dalia conduciendo en la lluvia, el parabrisas empañado, el volantazo fallido, el choque, metal contra metal, ella saliendo tambaleante, viendo el otro coche volcado.
No lo dijo todo, pero sus ojos lo gritaban. Alejandro se levantó, paseando por la habitación. Podría llamar a la policía ahora mismo. Terminar esto. Dalia se arrodilló, un gesto dramático que lo desarmó. Por favor, no. Debo a esas niñas. Déjeme quedarme, al menos por ellas. El clímax emocional llegó esa noche, en la cocina bajo la luz fría del refrigerador. Las niñas dormían y Alejandro la confrontó de nuevo, botella de tequila en mano. Dime todo, Dalia. ¿Por qué mi casa? ¿Por qué fingir ser niñera? Ella bebió un sorbo que él le ofreció, tosiendo. Después del accidente, investigué. Vi noticias sobre usted, el millonario viudo con gemelas. La culpa me devoraba. En Puebla, vivo en un cuarto rentado, trabajando de lo que sea. Vine a la ciudad buscando redención. La agencia fue una excusa. Sus palabras fluían ahora, crudas como el agave del tequila. Alejandro recordó su propia ascensión, de un barrio en Iztapalapa, vendiendo terrenos baldíos a rey del inmobiliario. Pero el éxito no curaba el alma. Yo también tengo culpas. Esa noche discutí con Valeria. La empujé a salir. Dalia lo miró con compasión inesperada. Todos cargamos cruces, señor. La mía es pesada, pero la suya la comparte con el destino. Tocó su brazo, un gesto que envió chispas. Atracción, odio, la línea se borraba. Pasaron horas hablando en susurros. Dalia reveló más, su infancia en la pobreza, padre ausente, madre limpiando casas en Puebla. Soñaba con una familia como la suya. Pero el accidente lo destruyó todo. Alejandro compartió anécdotas de Valeria, su amor por las fiestas de Día de Muertos, decorando altares con fotos de ancestros. Ella habría querido que las niñas rían de nuevo. Y lo hacían. Gracias a Dalia. Pero la tensión escaló cuando él encontró una carta en su bolso, olvidada en la cocina. Dirigida a la familia Herrera, hablaba de remordimiento. «Esto es prueba», exclamó. Dalia lloró. «Escribí para confesar, pero no pude enviarla. Por favor, créame, no soy mala». Él la abrazó en un impulso, luego se apartó horrorizado. Abrazar a la causante de su dolor. Al amanecer, el detective envió más. Fotos del sitio del accidente, huellas de neumáticos coincidiendo con el modelo de Dalia. Alejandro la confrontó en el jardín mientras las niñas jugaban lejos. «Te vas hoy, o llamo a las autoridades». Dalia cayó de rodillas, lágrimas surcando su rostro. «Debo a sus hijas, las quiero como mías. Déjeme pagar mi deuda». Sus palabras fueron un gancho, dejando el aire cargado de suspense. ¿Expulsarla o arriesgar todo por la paz frágil que traía? La súplica de Dalia, «déjeme pagar mi deuda», flotaba en el jardín como un fantasma, mientras el sol de mediodía quemaba la piel de Alejandro, intensificando el fuego interno que lo consumía. Las niñas jugaban a lo lejos, ajenas al abismo que se abría entre los adultos, pero él no podía más. La evidencia del detective ardía en su bolsillo. Fotos, informes, la verdad innegable. Tomó a Dalia del brazo, arrastrándola al interior de la mansión, donde el aire acondicionado contrastaba con el calor asfixiante de las lomas. «Basta de mentiras. Confiesa todo, o te entrego a la policía ahora». Dalia se soltó, sus ojos oscuros brillando con lágrimas contenidas. Se dejó caer en el sofá de la sala, rodeada de fotos familiares. Valeria sonriente en un viaje a Oaxaca, las gemelas en su bautizo. «Está bien, señor Herrera, lo diré todo. Pero prepárese. La verdad duele más que el silencio». Su voz era un susurro ronco, acento poblano marcado por el agotamiento. Alejandro se paró frente a ella, brazos cruzados, el pulso latiendo como el tráfico en la avenida Insurgentes. Comenzó a hablar, entrecortada, como si cada palabra fuera un clavo en su propia cruz. Esa noche conducía de regreso de Cholula. Mi hermana estaba muriendo de cáncer y yo había vendido todo para sus medicinas. Llovía torrencialmente. El camino era un río. Vi el coche de Valeria zigzagueando.
Quizá por la discusión con usted, no lo sé. Intenté esquivarlo, pero patiné. El impacto fue ensordecedor. Dalia cubrió su rostro con las manos, sollozando. Alejandro sintió un vacío en el estómago, zigzagueando. Por su culpa, recordó la llamada. «Me hartas con tu trabajo, Alejandro. Voy a aclarar mi mente». Y salió, enfurecida. Continuó. Exigió él, su voz temblando. Dalia levantó la vista, la cicatriz en su mano visible bajo la luz. Salí del coche, magullada. Vi el suyo volcado, humo saliendo. Me acerqué. Valeria estaba allí, inmóvil, sangre en su frente. Llamé a emergencias anónimamente, pero huí. Tenía miedo, sin papeles en regla, pobre como soy, la cárcel me esperaba. En México, la justicia aplasta a los de abajo. Alejandro se acercó, la ira burbujeando. «¿Viste? La dejaste morir sola», gritó, su mano cerrándose en un puño. Ella negó con la cabeza, lágrimas cayendo. No murió sola. Esperé hasta oír sirenas, pero la culpa me persiguió. Leí sobre usted en los periódicos. El viudo millonario, las gemelas huérfanas. Vendí lo poco que tenía y vine a la ciudad. Me inscribí en la agencia de niñeras sabiendo que pediría ayuda. Quería chuquear mi error cuidando a sus hijas. Chuquear, palabra tan mexicana, tan humilde. Alejandro sintió el mundo girar. ¿Redención o invasión? Se sentó a su lado, la proximidad electrificando el aire. Por eso el collar, la canción, el perfume. Imitabas a Valeria. Dalia asintió, tocando el colgante. Investigué su vida. Quería ser lo que ellas perdieron. Ana y Sofía. Las amo ya, Señor, como si fueran mías. Él la miró, conflicto en sus ojos. Amor. La palabra lo aterrorizaba. Recordó flashbacks. Dalia en su coche destrozado, lluvia lavando sangre. Él en su oficina, ignorando llamadas de Valeria. El choque, un estruendo imaginado que lo despertaba noches enteras. La tensión escaló esa tarde. Mientras las niñas siestearon, Alejandro la confrontó en la cocina, donde el aroma a café negro llenaba el espacio. Podrías ir a prisión por homicidio imprudente. Dalia sirvió 2 tazas, manos temblorosas. Lo sé. Pero ¿y usted? Su discusión la sacó a la carretera. ¿No carga culpa también? Las palabras fueron un latigazo. Alejandro dejó caer la taza, el líquido derramándose como sangre. ¿Qué dijiste? Ella lo enfrentó, valiente. Valeria me lo contó. No, lo leí en reportes. Gritaron por teléfono. Usted la empujó, emocionalmente. Rabia ciega lo invadió. Alejandro la tomó por los hombros, sacudiéndola. Cállate, tú la mataste. Sus manos subieron a su cuello, apretando instintivamente. Dalia jadeó, ojos desorbitados, pero no luchó. Hágalo. Si le da paz, susurró. El tiempo se detuvo, sus rostros cercanos, aliento mezclado, odio y algo más, piedad en sus miradas. Flashback compartido. La lluvia, el impacto, Valeria susurrando a Alejandro en su mente. Él aflojó, cayendo de rodillas, sollozos rasgando su pecho. Dios, yo también la maté. Con mis palabras. Dalia se arrodilló a su lado, tocando su espalda. Sí, señor. Usted la mató con palabras, yo con el coche. Somos 2 culpables. La acusación mutua colgaba, cruda como el sol poniente sobre la ciudad. Lloraron juntos, el silencio roto solo por sus respiraciones. Alejandro se abrió, sobre su ascenso desde la pobreza en Ecatepec, construyendo edificios que tocaban el cielo, pero descuidando su hogar. Valeria me advertía, el dinero no abraza a Alejandro. Y tenía razón. Dalia compartió su propia miseria, barrio en Puebla con narcos acechando, hermana muerta sin medicinas. Vine por redención, pero encontré más dolor. Pasaron horas en confidencias. Cena fue silenciosa, las niñas notando la tensión.
Papá, ¿por qué lloras?, preguntó Ana. Él forzó una sonrisa. Recuerdos, mi amor. Después, acostándolas, Dalia cantó la nana de Valeria, voz quebrada. Alejandro observó desde la puerta, corazón dividido. ¿Expulsarla o aceptar esta paz rota? La noche trajo el pico. Solo en su habitación, Alejandro encontró una carta de Dalia bajo su puerta. Señor, si me echa, lo entenderé. Pero sepa, Valeria no querría odio eterno. Furioso, irrumpió en su cuarto. No use su nombre. La empujó contra la pared. Cuerpos cercanos. Ella lo miró, vulnerable. Perdóneme, o máteme, pero salve a sus hijas. Él la besó impulsivamente. Odio, deseo. Luego se apartó horrorizado. Vete al amanecer. Pero al alba, las niñas lloraron al saberlo. No dejes que se vaya, papá, suplicó Sofía. Alejandro, exhausto, cedió. Quédate por ellas. Dalia asintió, ojos agradecidos, pero el aire estaba cargado. La verdad había explotado, dejando cenizas. Paz o más tormento. El alba traía una tregua frágil a la mansión. Con Alejandro, observando desde la ventana cómo el sol teñía de oro las calles de las lomas, mientras Dalia preparaba el desayuno en silencio, sus movimientos precisos pero cargados de una tensión invisible. Quédate. Por ellas, había dicho él la noche anterior, palabras que ahora resonaban como un eco hueco en su mente. Las niñas bajaron corriendo las escaleras, ajenas al torbellino emocional, abrazando a Dalia con risas que llenaban el vacío de la casa. Ana le tendió un dibujo. Para ti, mami Dalia. Alejandro sintió un pinchazo, mami, pero no corrigió. La paz, aunque rota, era mejor que el caos. Dalia sirvió jugo de naranja fresco, su mirada evitando la de él. Gracias por dejarme quedar, señor. No abusaré. Su voz era suave, con ese acento poblano que ahora le parecía menos amenazante, más humano. Alejandro asintió, sentándose a la mesa. El aroma a pan tostado y café negro evocaba mañanas pasadas con Valeria, pero hoy era diferente. Una familia reconstruida de fragmentos. Las gemelas charlaban sobre ir al zoológico de Chapultepec, idea de Dalia. Podemos ver los pandas, niñas. Será divertido. Sofía aplaudió, y por un momento Alejandro sonrió genuinamente. ¿Era esto sanación? El día transcurrió en una rutina cautelosa. Alejandro trabajó en su estudio, revisando planos de un nuevo desarrollo en Coyoacán, terrenos que compraba a precios bajos de familias pobres, un negocio que ahora le pesaba como culpa acumulada. Dalia llevó a las niñas al jardín, enseñándoles a plantar flores, caléndulas amarillas como las de Puebla. Estas flores recuerdan a los que se fueron, explicó ella, arrodillándose en la tierra. Ana la imitó, tierra en sus manitas. Como mami Valeria, Dalia dudó, mirando a Alejandro a través de la ventana. Él observaba, conflicto en su pecho, gratitud por la alegría de sus hijas, resentimiento por el pasado que ella representaba. Por la tarde, mientras las niñas jugaban con bloques en la sala, Dalia se acercó a él en el porche, ofreciendo una cerveza fría, Corona, con limón, como a él le gustaba. ¿Cómo supiste?, preguntó, aceptándola. Ella se encogió de hombros. Las niñas mencionaron: soy buena observando. Se sentaron en silencio, el bullicio distante de la ciudad como fondo. Alejandro bebió, el amargor reflejando su alma. No sé si puedo perdonarte, Dalia. Cada vez que te veo, veo el accidente. Ella tocó el colgante, el de Valeria, que ahora llevaba como talismán. Lo entiendo, pero el perdón no borra el crimen, nos salva a nosotros. La conversación fluyó, capas de dolor pelándose. Dalia reveló más. Antes del accidente, conocía a Valeria de lejos. Compraba en el mercado donde yo vendía frutas. Era amable, siempre sonreía a los vendedores. Alejandro se enderezó, sorprendido.
¿Conocía a Valeria? Flashback. Dalia en un puesto humilde en Puebla. Valeria comprando mangos, charlando sobre recetas. Me contó de sus gemelas, de su esposo ambicioso. Parecía feliz, pero sola. Él sintió un golpe. Sola. Sí, su trabajo lo había alejado. Yo la dejé sola esa noche, admitió, voz quebrada. Dalia extendió la mano, tocando la suya brevemente. Somos dos almas rotas, señor. Yo, de los barrios donde el narco roba sueños, usted, de las alturas donde el dinero no compra paz. Alejandro no retiró la mano, un calor inesperado creciendo. ¿Atracción o solo necesidad de conexión? Recordó el beso impulsivo de la noche anterior, arrepentimiento mezclado con anhelo. Quizá Valeria querría esto, que sus hijas rían de nuevo. Cena fue un asunto cálido. Enchiladas verdes preparadas por Dalia. Las niñas ayudando a enrollar tortillas. Rieron contando chistes tontos. ¿Por qué el libro de matemáticas estaba triste? Porque tenía muchos problemas. Alejandro se unió, su risa rusty pero genuina. Después, acostándolas, Dalia les contó un cuento de Puebla. Una mujer que convertía dolor en flores. Las gemelas se durmieron abrazadas a ella, y Alejandro sintió celos fugaces. Reemplazaba a Valeria, pero también alivio. Esa noche, solo en la terraza bajo las estrellas contaminadas por el smog, Alejandro confrontó sus demonios. Dalia se unió, envuelta en un rebozo. No puedo dormir, dijo. Él le ofreció un cigarro, que ella aceptó. Fumaron en silencio, el humo elevándose como plegarias. Dime, Dalia, ¿por qué el collar? Era de ella. Ella exhaló. Lo encontré en el accidente. Lo guardé como recordatorio. Ahora se los daré a las niñas cuando crezcan. Él asintió, un peso aligerándose. Tal vez podamos intentarlo. Por ellas. El momento íntimo escaló. Se acercaron, labios rozando en un beso tentative, no de pasión ciega, sino de perdón compartido. Pero él se apartó. No sé si estoy listo. Dalia sonrió tristemente. El tiempo cura, señor, como la lluvia lava la ciudad. Caminaron por el jardín, hablando de futuros, ella soñando con estudiar enfermería, él prometiendo ayudar contactos en universidades. En México, segundas chances son raras, pero posibles. Pero la paz se tambaleó al amanecer. Alejandro encontró una nota vieja en el bolso de Dalia, olvidada. Valeria, perdóname por el secreto. ¿Secreto? La confrontó en la cocina, mientras preparaba café. Explícate. Dalia palideció. Antes del accidente, Valeria me confió algo. Estaba embarazada, pero lo perdió en una discusión anterior con usted. No quería decírselo. El mundo se derrumbó. ¿Embarazada? Alejandro cayó sentado, lágrimas fluyendo. Dios, otro hijo perdido por mi culpa. Dalia lo abrazó, ambos llorando. Ella me lo contó en el mercado. Quería desahogarse. Ahora lo sabe. El abrazo se prolongó, cuerpos temblando. Las niñas entraron, uniéndose al abrazo grupal. Familia, murmuró Sofía. Alejandro miró a Dalia, ojos enrojecidos. Quédate. Intentémoslo. Ella asintió, pero sus ojos decían, el pasado acecha. El día cerró con risas en el parque, pero al volver, lluvia cayó de nuevo. Alejandro miró por la ventana, el agua borrando huellas. Paz mongol, sí. Risas en la casa, pero sombras lurking. ¿Perdón total? La pregunta colgaba, como nubes sobre la ciudad. Hay historias que no vivimos, pero igual nos duelen. Si esta te tocó el corazón, suscríbete. Tengo muchas más que quiero contarte.